Con nuestra siguiente invitada, la que vamos a presentar. Sí, con la formación Podemos aquí en las islas, Marta Noemí Santana va a repetir además como candidata de su partido a la presidencia de Canarias en las elecciones de mayo de 2019, tras haber ganado las primarias con un 52,96%. Se impuso la lista Juntas Más Fuertes, liderada por Santana, que recibió el voto de 2.344 de los 4.480 inscritos en estas elecciones internas convocadas por el partido en las islas. La otra candidata, María del Carmen Martín, de la lista Todas a Ganar, obtuvo el 39,92% de los respaldos. Pero irremediablemente, días después de esa jornada, de esas elecciones andaluzas, tenemos que hablar de este asunto con Noemí Santana, que como decimos es candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones. Señora Santana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, son días de análisis justo después de estas elecciones andaluzas, una cita en la que Andalucía perdía esa fuerza de la izquierda y donde todo ahora se ha escorado a la derecha. Parece ser que la suma, por ejemplo, entre Podemos y el Partido Socialista no dan para alcanzar una mayoría. Sí, la verdad que estamos bastante preocupadas con lo que ha ocurrido en Andalucía, sobre todo con la irrupción de una fuerza fascista, machista, a la cual felicita la propia Marine Le Pen por los resultados que ha tenido. Y ahora solo pedimos responsabilidad política, porque me parece completamente irresponsable ese discurso de Partido Popular y de Ciudadanos, dando posibilidad, dando cabida a un posible gobierno junto con esta fuerza que para mí, y yo creo que para muchos y muchas de las que nos ven, es antidemocrática. Precisamente los resultados andaluces se leen en clave nacional, en tanto en cuanto se consideraba estas elecciones como una especie de test para el resto de los partidos. ¿Eso puede también tener su reflejo aquí en el archipiélago? ¿Digo una circunstancia similar de auge de la ultraderecha, o este es un escenario, el de Canarias, completamente diferente, señora Santana? Nosotros lo que esperamos es que de Andalucía hayamos sacado una lección y que nos hayamos vacunado de cara a que pueda inocularse también en nuestra tierra esa enfermedad, ¿no?, de aquellos y aquellas que quieren quitar derechos a las personas, quieren quitar derechos a los migrantes, quieren quitar derechos a las mujeres, quieren quitar derechos a los colectivos LGTBI. Me parece muy peligroso, ¿no? Sería retroceder 40 años en vez de seguir avanzando en nuestra sociedad. Ayer veíamos antes las imágenes de muchos, sobre todo jóvenes, que se echaban a las calles a defender la democracia en este país, así que esperamos eso, que nos sirva como un muro para frenar al fascismo lo que ha ocurrido ayer. De hecho, justo después de conocerse los resultados de las elecciones andaluzas, usted tuiteaba en Twitter, señora Santana, que entendía también el desencanto de la política. ¿Estamos ante un desencanto de la política por parte de la ciudadanía? Entiendo que sí. Creo que ocurre algo parecido a lo que ocurrió en 2011 cuando surgió el movimiento 15M, y tal vez debemos hacer esa autocrítica también los partidos políticos, las fuerzas políticas como Podemos, que llegamos para cambiar las cosas. Está claro que hay que dejarnos de mirar el ombligo y mirar hacia afuera, hacia adelante, hacia las necesidades de la gente. Puede haber gente que esté desilusionada pues con algunas cosas que se han hecho a lo largo de estos 4 años, y por lo tanto debemos volverle a poner el termómetro a la calle, escuchar sobre todo a la gente, escuchar más y hablar menos, y volver a recuperar esa ilusión y esa esperanza pues por un país que avance hacia las necesidades de la mayoría ciudadana. Encara usted además con la responsabilidad de su candidatura a la presidencia del Gobierno, pues unos meses, apenas 6, hasta las elecciones, que son cruciales. Yo no sé cómo se lo plantea para emprender el trabajo que queda por delante ahora que está terminando la legislatura. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, sobre todo en este último año de legislatura. Han introducido en el Parlamento muchísimas leyes tan importantes como por ejemplo la ley de servicios sociales, que nos parece que debiera haber sido una prioridad para el Gobierno, debía haberse avanzado a principios de la legislatura, pero ya la estamos agotando y el Gobierno hasta el último año no la introdujo.
Pero sí que es un trabajo arduo, pero muy necesario, que en Canarias, que desde el año 87 no tenemos una nueva ley de servicios sociales, y con esta nueva realidad de desastre económico y social por la que estamos atravesando, se hace de imperiosa necesidad. Y luego eso, trabajando de cara al futuro para poner herramientas, instrumentos que ayuden a paliar esa situación de la que hablábamos, tan difícil por la que está atravesando Canarias, y con esos datos tan nefastos que todas conocemos. Bueno, hablamos de una cita electoral, la de mayo del próximo año 2019, con un nuevo sistema electoral donde van a confluir dos listas, una insular, otra regional. En ese sentido, ¿cómo se prevé que se desarrollará esta nueva cita con estas nuevas circunstancias? Pues nosotras estamos satisfechas con que al menos haya dado un primer paso de cara a esa reforma del sistema electoral. Está claro que nosotros pedíamos una reforma mucho más ambiciosa de la que tenemos, pero la realidad en el Parlamento son las que son, y si queríamos sumar debíamos llegar a consensos con otras fuerzas políticas. Yo creo que nos va a servir para tener un sistema electoral más democrático, más justo, más proporcional, y que haga que se refleje, aunque sea un poquito mejor, cuál es la voluntad de la ciudadanía en las urnas. Por lo tanto, estamos bastante esperanzados con esta reforma del sistema electoral y, por supuesto, como bien ha dicho el consultivo, ya va a ser una realidad porque lo pone el propio Estatuto Estará en vigor Autonomía. ya para las próximas elecciones, ¿no? Exacto, sí, ya lo ha dicho el propio Consejo Consultivo, que desde que se pone en marcha el Estatuto de Autonomía, que ya está en marcha, esto es una realidad que se va a dar en el próximo mayo de 2019. ¿Y abre Podemos la mano a otras fuerzas políticas para confluir juntos en las próximas elecciones autonómicas? Sí, nosotras apostamos por las confluencias con otras fuerzas aliadas para conseguir ese cambio político en Canarias, sobre todo a fuerzas que han venido trabajando en el mismo sentido que Podemos, fuerzas como Izquierda Unida, como Si Se Puede, como Somos en Lanzarote, u otras fuerzas municipalistas. Y bueno, esto para concurrir a las elecciones podría ser una experiencia histórica en Canarias, ¿no? Que por primera vez los partidos de izquierdas concurrieran juntas a las elecciones. Yo creo que a día de hoy, después de lo que pasó el domingo, creo que hay más necesidad que nunca. Y al margen de que se trasladen o no tendencias con respecto a lo que ocurrió en Andalucía, lo que sí es una realidad ya se ha visto en otras citas electorales, es la dispersión del voto, la cantidad de partidos que hay. Eso supone siempre parlamentos más fragmentados, ya el bipartidismo ha quedado atrás. ¿Esto es bueno o es malo ahora para Podemos como fuerza consolidada? El hecho de que puedan entrar más fuerzas, ¿eso cómo se lo plantean? Pues creo que no tiene por qué ser malo. Yo creo que la pluralidad política es positiva, si escucharemos más opiniones, más diversidad, y eso siempre enriquece, hombre, salvaguardando las fuerzas antidemocráticas, que esperemos que no entren al Parlamento, pero siempre que sean fuerzas políticas, que confrontemos ideas desde el Estado democrático y de derecho, por así llamarlo, pues me parece positivo. Usted se presentaba a las primarias con un lema: lo mejor está por venir, es volver a los orígenes de Podemos, a esa filosofía inicial. Eso da a entender, señora Santana, que se ha ido perdiendo esa filosofía, ese empuje inicial con el que nació Podemos. Creo que hay muchísimas compañeras y compañeros que no han perdido esa esencia, ese ADN de Podemos, y creo que la militancia, las bases de Podemos son nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestras manos, nuestro todo, y los que nos hacen crecer y seguir hacia adelante. Tampoco creo que se haya perdido del todo la ilusión en Podemos. Si esto fuera así, no hubiéramos crecido 1000 inscritos en los 2 últimos meses, o no hubieran participado más que nunca en nuestras primarias la gente, ¿no? Esos son signos positivos, pero sí que creo que a lo mejor ha habido cierto desencanto, pues por algunos conflictos o por estarnos mirando mucho el ombligo, y eso era de lo que les hablaba antes, que debemos recuperar el pensar en las necesidades de la gente, en pensar qué es lo que quiere la gente, y menos en nosotros mismos, menos en el propio Podemos. Más en Canarias, menos en Podemos. Además, ha dicho en alguna ocasión que teme que Podemos se convierta en un partido tradicional. ¿Qué sería un partido tradicional, señora Santana? Pues un partido tradicional es aquel que entra en las instituciones y se mete en una burbuja, ¿no? Pisando moqueta, calentando sillón, y olvida pues reunirse con los colectivos, olvida reunirse con las personas que están en conflicto, que están en lucha, y que al final no se entera de lo que está pasando en la calle. Creo que hay ciertas cosas que hacemos los diputados y diputadas de Podemos, como por ejemplo limitarnos nuestros salarios a 3 salarios
mínimos interprofesionales o limitar nuestros mandatos a como máximo 2 legislaturas, que nos hacen no perder el norte. Creo que eso es muy sano y muy saludable. Por lo que parece es la única mujer de momento candidata a la presidencia del gobierno. ¿Esto le supone algún tipo de responsabilidad personal? Lo que sí me pasa es que me sorprende, ¿no? Que después de las oleadas del 8 de marzo, ¿no? Donde muchísimas mujeres salieron a la calle, pues que mujeres en otros partidos no se hayan empoderado, no se hayan atrevido a dar ese paso adelante, ¿no? Para poder encabezar esas candidaturas a la presidencia del Gobierno de Canarias. Nosotras en Podemos lo tenemos claro y valemos tanto como nuestros compañeros y queremos estar ahí jugando un papel importante en el futuro de nuestra organización. De hecho, lo hemos visto en estas primarias, ¿no? Como han sido candidatas, ¿no? Las que se han presentado. Sí, la verdad que muchísimas mujeres se presentaron a las primarias, y es que además los inscritos y inscritas de Podemos han votado mayoritariamente a mujeres en las instituciones. Va a encabezar la lista del Cabildo de Lanzarote una mujer, del Cabildo de Tenerife una mujer, del Cabildo de Gran Canaria una mujer, de la presidencia al Gobierno de Canarias una mujer. Estamos realmente contentas. Pues Noemí Santana, candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno de Canarias de cara a las próximas elecciones. Ha sido un placer que nos acompañemos en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Santana, buenos días.